Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza, presenta. Charlando con los escritores. Buenas noches, buenos días, Marcos. Saludos, querido Juan Manuel. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado una vez más de estar contigo y con todos tus magníficos seguidores. Muchas gracias. La cultura occidental, Marcos, que creo haberte oído por ahí hace algún tiempo de que está bajo asedio. Y si no, pues ahí platícanos. Viene. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, estamos tratando de analizar la idea de progreso, saber qué es un progresista y, bueno, pues definitivamente qué es un progre, que como apócope de ese término progresista. Encontramos la gran paradoja de que precisamente la cultura que genera ese concepto, que ya veremos y ya iremos analizando, ese concepto de progreso, es justamente la cultura occidental. Y se da, como digo, la paradoja de que el progresista actual, ese llamado progre, precisamente es el que está encabezando y está liderando el mayor ataque que la cultura occidental ha sufrido a lo largo de toda su historia. Conviene, para ver la dimensión de ese ataque, para ver la dimensión de lo que se pretende destruir, entonces que de alguna manera sepamos en qué consiste, qué es la cultura occidental. Una cultura que tiene 4.000 años de antigüedad si atendemos a los primeros textos que podemos identificar con ella. Los primeros textos que podemos identificar con ella se dan en la India. En la India hace 4.500 años. Fijaros bien, la cultura occidental como tal en Occidente, en el Mediterráneo, en la Europa mediterránea, comienza hace 2.500 años. Hace 2.500 años y comienza fundamentalmente con la batalla de las Termópilas. La batalla de las Termópilas tiene la importancia que tiene porque es un acto fundacional, en tanto en cuanto que sin esa batalla que permitió luego la victoria de Maratón y la victoria de Platea, sin esa batalla, Occidente habría sucumbido ante los pueblos de Oriente, y sería una parte más de Oriente, porque a partir de Grecia y hacia el Atlántico, todo lo que había era barbarie, eran pueblos bárbaros, pueblos poco evolucionados, incluido Roma en sus inicios. Eran pueblos muy básicos, muy primitivos y muy bárbaros. Bien, entonces, bueno, es un ataque el que está recibiendo Occidente, que encuentra su forma más virulenta a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿estamos? Y que forma parte de un plan que tiene su origen ya en el siglo XVIII, que es conocido como el siglo de las luces, que es el siglo y las ideologías que desatan todo el proceso revolucionario que va a caracterizar a todo el siglo XIX y parte del XX. Entonces, bien, como hemos dicho, conviene que, puesto que es la cultura occidental la que está recibiendo este terrible ataque, que la definamos un poco, que sepamos realmente qué es. Hay una concepción, una definición, digamos, canónica, ¿no? Una definición clásica de qué es la cultura occidental, ¿no? Bueno, es aquella que nos habla de que esta cultura, nuestra cultura,
encuentra su fundamento en las aportaciones realizadas por Grecia, Roma, los pueblos germánicos y toda esa cultura recibida a través del cristianismo. Toda su cultura recibida a través del cristianismo. Pero el occidente, digamos, moderno, el que conforma lo que somos hoy concretamente, es el que se empieza a formar a partir de las cruzadas. Entre los siglos, entre el año 1095 y el 1291, se producen una serie de campañas por parte de los reinos europeos, por parte de Francia, del Sacro Imperio Romano Germánico, por parte del papado, ¿estamos? Ya digo que se inician una serie de campañas que pretenden rescatar los santos lugares donde vivió y murió Jesucristo. Es decir, pretenden tomar militarmente tierras, la llamada Tierra Santa. Bien, hay que darse cuenta que como consecuencia se producen toda una serie de consecuencias de aquellas campañas militares. Una de ellas es el incremento notabilísimo, aunque parezca otra paradoja más de la historia, ¿no? Porque claro, resulta que nos enfrentamos al Islam en una guerra terrible, y una de las consecuencias que tiene ese enfrentamiento con el Islam es precisamente el enorme incremento del comercio, el enorme incremento del comercio, hasta el punto de que sobre todo son las ciudades-estado de Italia, Venecia, Génova, Pisa, la francesa Marsella, las que más se benefician de ese comercio. Pero fíjate que se da una nueva paradoja más, y es que, por ejemplo, la ciudad de Génova comercia y se enriquece vendiendo a los musulmanes pues todas las mercancías, todos los medios, armas, incluso esclavos del Mar Negro, que luego serán utilizados por Egipto como mamelucos, y repito, que se enriquece y comercia con todo aquello que contribuirá a que finalmente los cristianos y los cruzados sean derrotados y expulsados de la Tierra Santa que se pretendía liberar. Pero fijaros bien, no solamente durante las cruzadas, no solamente hay unos intercambios comerciales importantísimos, entre otros las especias, y entre las especias la pimienta. La pimienta, que una vez que en 1453 se conquiste por parte de los turcos, se conquiste Constantinopla, será un comercio que quede cortado con Oriente y que producirá las primeras exploraciones por parte de los portugueses para superar África y llegar al Moluco, llegar a las islas de las especies para comerciar con ellas. Es decir, fijaros cómo aquí de alguna manera está el origen de lo que fue el tiempo de los descubrimientos, y el propio descubrimiento de América será impulsado por esa búsqueda de las especias. Repito, especias que tienen su origen en la guerra, en las cruzadas. Bien, pero no solamente hay ese intercambio y ese crecimiento comercial tan importante que va a producir un desarrollo que va a sacar a Europa y al mundo mediterráneo, lo va a sacar de la Edad Media. No solamente se produce eso, sino que se produce un intercambio cultural de una trascendencia increíble. Véase, por ejemplo,
se toma del mundo musulmán la numeración arábiga. Fijaros la importancia que tiene esto. Cualquiera que conozca el sistema de numeración romano se dará cuenta de las inmensas limitaciones que un sistema de numeración como el romano tiene a la hora de realizar cálculos matemáticos. La numeración arábiga abre todo el mundo de las matemáticas y todo lo que se puede deducir y todo lo que se puede avanzar culturalmente y civilizatoriamente con ese dominio de las matemáticas. Repito, numeración arábiga. Bien, se tiene conocimiento de textos de los autores clásicos griegos que no se habían conservado tanto en Occidente, y que los que se habían conservado en Occidente estaban cuasi secuestrados en algunos monasterios, pero no eran de conocimiento y no eran accesibles en Occidente, y empiezan a ser accesibles a partir, como digo, de las cruzadas. Bueno, hay una serie de innovaciones económicas y contables, ¿no? O sea, donde no es ajena, por ejemplo, la contabilidad de partida doble, los pagarés, los orígenes de la letra de cambio y otros elementos, porque la letra de cambio, fíjense, se venía utilizando en el mundo islámico ya desde el siglo VIII. O sea que en Europa empieza a utilizarse a partir de la Edad Media y sobre todo el Renacimiento. Tal. Bueno, ya he dicho que como consecuencia de esa numeración arábiga, las matemáticas y el cálculo mercantil empiezan también a utilizarse. Lo mismo que las técnicas financieras. Se produjo además el hecho de que las relaciones entre los reinos cristianos occidentales mejoraron, pues por la unión que resultó necesaria para combatir en Tierra Santa, para combatir de una manera coordinada, ¿no? Otra cosa que se produjo es que la autoridad de los monarcas quedó bastante fortalecida, porque hasta las cruzadas, este sistema feudal que caracterizaba a Occidente, en este sistema el rey era un primus inter pares, era uno más entre iguales. Claro, las cruzadas hace que la autoridad del rey se fortalezca, ¿no? El sacrificio y la lucha por el ideal de un orden superior, por conseguir un ideal de orden superior al material, elevó el nivel moral de los reinos cristianos. Las cruzadas impidieron que árabes y turcos se apoderaran de Europa, retrasando la conquista de Constantinopla en casi 4 siglos. Si no por las cruzadas, probablemente Constantinopla hubiera caído seguramente 400 años antes. Bien, los señores feudales estaban muy acostumbrados a ser de alguna manera reyes en sus tierras, y a que los reyes tuvieran que contar con ellos, tuvieran que contar con su aquiescencia y con su voluntad. Bueno, al ausentarse de sus tierras y al ir a las cruzadas y a ausentarse de sus tierras y al someterse a normas concretas para la consecución del fin propuesto, se acostumbraron a obedecer, cosa que antes no era posible. Las cruzadas perfeccionaron las técnicas de la guerra. En el siglo XII se tradujo a Aristóteles del árabe al latín. Bien, los fieros y salvajes caballeros feudales, bueno, pues se convirtieron en caballeros y surgió ese espíritu
caballeresco, ese espíritu superior, trascendente, noble, que tanto caracterizó al caballero de final de la Edad Media, justamente antes de que el Renacimiento comenzara. Y fijaros bien, el ideal caballeresco, otra paradoja, está inspirado justamente en los enemigos musulmanes, porque el ideal de caballero no era otro que la propia figura de Saladino, el gran líder musulmán. Esa es la figura y el ejemplo de lo que es un caballero y de lo que fue para Europa la figura del caballero. Bien, como antes he comentado, se trajeron nuevos sabores y especias como la pimienta, tan decisivas más tarde para impulsar la era de los descubrimientos tras la caída de Constantinopla en el año 1453. La arquitectura encontró un nuevo impulso y nuevos modelos. Se fomentó el estudio de la geografía, muy difundida en el mundo musulmán de aquella época. Se fomentó el arte de navegar. Se dio un paso enorme en el conocimiento de la medicina, que en Europa estaba atrasadísima, era prácticamente inexistente. Y sin embargo, en el mundo musulmán estaba bastante avanzada. Se desarrolló la literatura con los relatos de las proezas históricas y la aventura de los cruzados. La literatura en Occidente dio un paso fundamental. Bien, todos los procesos revolucionarios que se desarrollan a partir de las cruzadas llevan en sí de forma implícita o explícita una idea que resulta común y que no es otra que la idea de progreso. Fijaros que es importantísimo tener en cuenta eso, que a partir de las cruzadas se empieza a generar en el mundo occidental la idea de progreso. Es decir, fijaros bien, es la idea de ser conscientes de que la sociedad puede cambiar. Es la idea de que la sociedad puede avanzar y mejorar. Ir de menos a más. Y puede ir de a menos a más, además, en el conocimiento del mundo, de la naturaleza, y además se puede transformar a base del esfuerzo y de adquirir pericia para poder mejorar las cosas. Esto no había existido anteriormente. Es decir, el mundo se transformaba, pero el mundo se transformaba tan lentamente que esa transformación, los cambios eran no solamente inapreciables, sino tan lentos en el tiempo que no se llegaban a percibir como tales cambios. En la mente de las personas anteriores, que vivieron anteriormente a la época de las cruzadas, en que se producen todos estos cambios y se hacen evidentes y en pocas generaciones se ve cómo se va transformando la sociedad, se transforma el mundo y hay un avance civilizatorio enorme. Antes de esto, por ejemplo, en el mundo romano la idea de progreso no existe. No está en la cabeza de los romanos de la época. No está en esas cabezas. ¿Por qué? Porque la vida es lo que es. El mundo es lo que es. Y bueno, pues así es Roma, así es la sociedad, así son las cosas. No hay inventos, no hay descubrimientos, no hay novedades, no hay cosas desconocidas que pasan a conocerse. No.
Es un mundo basado en la tradición. Los conocimientos son los que ya se han obtenido anteriormente, los que se reciben por tradición o los que están en los libros que pueden leerse, ¿eh? Pero nada más. Es a partir, repito, es a partir de este momento en que se adquiere esa idea de progreso, ya digo, a raíz de los cambios que se producen. En el mundo oriental, fijaros bien, en el mundo, para que exista una idea de progreso hay que tener una idea lineal del tiempo. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber una línea que una pasado, presente y futuro. Y una línea que se antoja como ascendente, es decir, una línea que va de menos a más. Y el que establece en su mente esa línea, pasado, presente y futuro, es el que puede tener ese planteamiento de mejora, de avance, de progreso, en definitiva. Porque el mundo oriental, fijaros bien, que el mundo oriental tiene un sentido del tiempo completamente circular, en el sentido de que el tiempo se mueve, pero está siempre como en un eterno retorno. Esa es la concepción oriental del tiempo, mientras que la concepción occidental del tiempo va a ser, como ya digo, completamente lineal. Un antes va a haber un antes, un después y un futuro que ya se sabe que va a ser distinto al presente. Y mucho mejor que el pasado. Cosa que antes no tenía sentido establecerlo. El futuro iba a ser como el presente y el presente era como el pasado. Ahí está el matiz y ahí está la diferencia. Bueno, entonces la superación con toda esta idea y con todos estos avances, lo que empiezan es a superarse las concepciones de la Edad Media para entrar en la época del Renacimiento. La época del Renacimiento, que es una época precisamente de la revolución, en la época de la revolución comercial, del descubrimiento de América. ¿Veis qué importancia tiene los avances que modifican grandemente y modifican en un espacio de tiempo muy corto? Todo lo que es modificación rápida en nuestra una modificación radical, esencial, fundamental, en un breve espacio de tiempo, todo eso es una revolución. Eso es una revolución, no es una evolución. La evolución es un cambio, un avance pacífico, un ir a más de manera pacífica. Pero cuando ese ir a más se concentra y además ese ir a más es ir a mucho más en muy poco espacio de tiempo, estamos ante una revolución en el campo en que queramos planteárnoslo. Bueno, pues el Renacimiento va a dar paso a la Edad Moderna, va a dar paso a la edad de los descubrimientos, a la edad de la formación de los imperios, al momento en que ese Occidente se extiende y se expande por todo el mundo, y lleva esa cultura y esa civilización a todo el mundo. Hasta que en el siglo XVIII, esa idea de modernidad, ¿qué es lo moderno? Aquello que es nuevo y que tiene capacidad de transformar sustancialmente y a mejor las estructuras sociales. Eso es lo moderno. Esa es la modernidad. Es decir, que tiene una fuerza transformadora positiva, y que es evidente y que puede comprobarse. Bien, pues ese renacimiento va a dar paso al siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, en que nuevas ideas van a dar paso a la concepción de un mundo nuevo. Es decir, tenemos todavía en el siglo XVIII pues toda la inercia de lo que es la estructura de un mundo medieval en el que los sistemas sociales están
estructurado en base a estados inamovibles de personas que por el hecho de nacer están ya situadas en una parte u otra de la sociedad. Está, bueno, hay una nobleza, hay un clero y está el pueblo llano. La nobleza y el clero dominan por completo el sistema, tanto político como cultural, como social, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo llano no tiene participación ninguna. Y entonces, por derecho de nacimiento, es como te sitúa en una sociedad como la que estoy describiendo. Esta ilustración es la que dará paso a la era de las revoluciones, de las que somos nosotros hijos inmediatamente. Excelente, Marcos. Yo creo que da para mucho, para varios programas, Marcos. Has tocado muchas cosas muy, muy importantes y la has resumido de una manera muy, muy adecuada. Porque al final de cuentas el término occidente no es totalmente un área geográfica, ¿sí? No es un área, es más bien un área cultural, ¿sí? Un área cultural que incluso, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, Sudáfrica, que está en el extremo sur de África, forma parte de la cultura occidental, ¿sí? Claro. Israel, que está en el Medio Oriente, pues forma parte de la cultura occidental. Bueno, es la base pues de al menos dos de las grandes religiones de Occidente, ¿sí? Y luego, pues, el Imperio Romano y en su momento la cultura griega. Pero ¿de dónde abrevaron ellas? Pues de Egipto, de Sumeria, de Babilonia. Y sobre todo que Occidente, lo que son Occidente, vamos a ver, voy a decir una palabra que es que está muy, muy maldita, pero yo lo voy a decir en su sentido antropológico. Es decir, Occidente es fundamentalmente ario y los arios proceden de la India. Exactamente, son indoeuropeos. Por eso me he referido a que el testimonio escrito más antiguo de la cultura occidental está en India y está escrita en sánscrito y tiene una antigüedad de 4.500 años. Ni más ni menos. Ahí ¿sí? Está. Es lo interesante, Marcos, y lo estimulante, porque además hiciste énfasis en la cultura islámica, ¿sí? Que por lo demás, bueno, 7, 8 siglos que estuvo en España, pues no pasaron en balde. Ahora, ahorita me hablabas de que para hablar de progreso tienes que tener una concepción lineal del tiempo, pero parte de lo que ahora es Occidente, porque vamos a decir, México forma parte de Occidente, pero una de las raíces de México es la cultura mexica, náhuatl, maya, y ellos tenían una concepción circular del tiempo como de Oriente. Exacto. O sea, entonces, ¿cómo desentrañar todo eso? Lo estás haciendo muy bien, Marcos. Muchísimas ¿Qué te parece gracias. si seguimos con este tema el próximo jueves? Pues el próximo jueves tendré mucho gusto en volver a estar, Dios mediante, con todos vosotros. Sí, y esto que hablas de la modernización, la siguiente efemérides que vamos a compartir es de Eugenio Haussmann, que es el personaje a quien Napoleón encargó que modernizara París, ni más ni menos, ¿sí? La efeméride el concepto de modernización. Cambio capaz de transformar una sociedad para bien o una realidad para bien. Eso es lo moderno. Sí, exacto. Eso es lo moderno. Sí, y concepto que no existía de progreso y eso entre los romanos, porque como bien dijiste tú, es lo que es. Es lo que es. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Y bueno, hasta donde me acuerdo, en mis clases de sociología, Augusto Comte desarrolló mucho esta idea de progreso, ¿sí? Y digamos que gracias a él es que se tiene esa idea de que la sociedad inexorablemente siempre va a ir para mejor, para mejor, para mejor, al progreso, progreso, progreso. Por ejemplo, en el régimen porfirista, tan denostado en México por lo demás, pero Porfirio Díaz envió, estamos hablando de finales del siglo XIX, a muchos jóvenes a Francia a que estudiaran el positivismo.
de Augusto Comte, ¿sí? Y de tal manera que... Ten en cuenta que la idea de progreso, donde cuando más se enraiza, más fuertemente enraiza, es precisamente en el siglo XIX, impulsando todo lo que es el movimiento de descubrimientos científicos tan fundamentales. Esa idea de progreso es la que está en la raíz de ese impulso científico que se produce en el siglo XIX, que va a dar lugar a otra revolución industrial, en fin, y al gran desarrollo de Occidente. Sí, exactamente. Y fíjate, me parece bien, en el programa que viene vemos cómo los cambios revolucionarios conforman el Occidente actual. ¿Quieres que fraseemos así el título? Sí, sobre esto, sí. A ver, repítelo. Mira, los cambios revolucionarios que conforman el Occidente actual. Muy bien. O que construyen el Occidente actual. Con eso platicamos el jueves, Marcos. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta entonces. Un abrazo fuerte.